Bendito eres tú, eterno y nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado la bendición del estudio de Mishneh Mashiach en este día de cuarto día de la semana, que es el día martes en la noche. Amén. Estamos estudiando el libro de Mateo, llamado también Leví ben Alfeo. Al principio de este estudio les enseñé por qué. También llamado Mataquillajo. Estamos estudiando el libro de Mateo. Hoy vamos a estudiar del capítulo 8, verso 14 y verso 15. Realmente este estudio lo estamos llevando basándonos en la cultura judía, en el pensamiento judío, basándonos en la enseñanza de nuestros sabios de Israel. No estamos dando una enseñanza con pensamiento griego. No. No compartimos el pensamiento griego para interpretar Mishneh Mashiach, porque están alejados totalmente de una realidad cultural, de una realidad de forma de vida de un pueblo, y por lo tanto entonces no podemos dar una enseñanza bajo el concepto de griego, sino tiene que ser bajo el concepto de hebreo. Cuando yo era profesor de teología, yo enseñaba, me recuerdo yo un curso que se llamaba hermenéutica. Hermenéutica era la correcta interpretación de los textos bíblicos, pero basados en el pensamiento griego. Pero aún en el pensamiento griego había una parte que se enseñaba y se decía que para entender un texto hay que comprender el contexto. Uno. Además de eso, ¿quién escribió? ¿Quién fue el que escribió ese texto? Si fue judío, o sea, para comprender el entorno en el cual se escribió el texto. También habría que conocer la cultura en el cual se escribió el texto. Habría que conocer todos estos detallitos para que darle una buena interpretación al texto. A pesar de que se enseñaba de esa manera, yo considero que los centros de teología así lo enseñan, pero sin embargo no siguen esas leyes hermenéuticas que se enseñan. Por ejemplo, Mateo era judío, escribió en una época judía, escribió bajo una cultura judía, escribió en nuestro rey, en nuestro Mashiach, en nuestro Yahshua, era judío, en torno del judaísmo. Y por eso es que estamos nosotros dando esta enseñanza basados en el principio de la cultura hebrea, no griega. Hago esta aclaración para los que quizás entran a ver esta grabación en Face y que puedan ser orientados de una mejor manera. Bien, en el libro de Mateo 8:14 está escrito, cuando Yahshua, ahí en las versiones pusieron Jesús, ¿verdad? Pero sabemos que él era judío, que él no era ni latino, no era ni griego, porque los griegos le dicen Jesús, otros dicen Jesús. No. Nosotros lo tratamos con su nombre original judío, que es Yahshua. Yahshua, que quiere decir Yahweh salva. Eso quiere decir Yahshua, porque Shua en hebreo es salvación, y ya es la contracción de Yahweh. Entonces, cuando Yahshua dice, entró a la casa de Pedro, así dicen las Biblias, las traducciones, pero es cuando Yahshua entró a la casa de Kefas, vio a la suegra de o sea, de Kefas, en la cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirles. Eso es lo que vamos a ver ahorita en el estudio. Muy bien. Aquí el texto dice que le tocó la mano. ¿Sí? Y Yahshua entró a la casa de Kefas, vio a la suegra de en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Lógicamente, si le tocó la mano, usó sus manos, Yahshua usó sus manos. Eso es totalmente lógico. Y hemos estudiado en los días jueves, que estudiamos lo que es Cábala, lo que tiene que ver los mandamientos con todos nuestros cuerpos, con todos los miembros de nuestro cuerpo. Hemos estudiado el poder que existe en las manos.
Por lo tanto, entonces nuestro Mashiach conocía todo esto que nosotros estamos aprendiendo hoy en día. Él era un hombre sabio. Su sabiduría superaba a muchos de su época, porque inclusive dice que cuando era un niño, lo presentaron al templo, dice que los del templo se quedaban admirados con la sabiduría con que hablaba Yahshua. Entonces, indudablemente, él conocía todos los principios que hemos estado aprendiendo dentro del judaísmo, dentro del pensamiento judío, y dentro de ese pensamiento sabemos el poder que existe en las manos. Yahshua lo sabía. Y por esto mismo, cuando vio a la suegra de Kefas, le tocó la mano. O sea, le tocó la mano. ¿Por qué le tocó la mano? Porque él sabía el potencial, el poder que había en sus manos. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué le tocó la mano? ¿Por qué no le puso la mano en la cabeza? ¿Por qué no le puso la mano en el hombro? Le tocó la mano, dice. La mano fue quien le tocó. Ahora preguntémonos, ¿por qué fue la mano? No es difícil de comprender, Javerín Yecarín, que fue la mano izquierda que le tocó. Pero el texto no lo dice. No, yo sé que el texto no lo dice. El texto solo dice que le tocó la mano, nada más. Pero como él conocía todo lo que nosotros ya conocemos a través del estudio de la cultura judía y las enseñanzas que dan los sabios del judaísmo, especialmente los cabalistas, sabemos que la mano derecha es la mano con la que recibimos. Tikkun es al contrario. La mano derecha es la mano con que damos y la mano izquierda es la mano con que recibimos. Muy bien. Si nosotros queremos dar, vamos a usar la mano derecha. Si nosotros queremos recibir, vamos a usar la mano izquierda. Eso lo sabía Yahshua. Entonces, él le tocó la mano. Ahora bien, ¿qué mano le pudo haber tocado a la suegra de Kefas? Si ya sabemos que con la derecha se da y con la izquierda se recibe. Entonces, podríamos pensar que fue la mano izquierda, porque es el lado del recibir. Aquí hasta le podría yo enseñar a ustedes principios de Cábala, que como el Creador colocó en nosotros el deseo de recibir para que podamos recibir todo de Él. Entonces, la mano izquierda es con la que se recibe y la derecha es con la que se da. Entonces, si Yahshua le tocó la mano a la suegra de Kefas, le tuvo que haber tocado la mano izquierda, que es el lado que se recibe, porque si no es así, hay una fricción energética y las fuerzas espirituales se chocan entre sí. Si usted sabe, por ejemplo, se recordará que el Korah, el que se opuso a Moshe, dicen los sabios que él fue castigado porque él estaba del lado izquierdo, que es el lado del servicio de levita, pero quería pasarse al lado derecho. Entonces iba a ser un cortocircuito energético potencialmente espiritual y por eso Hashem no lo permitió, porque no se puede alterar el orden que ya está estipulado por el cielo. Entonces, lo que nuestro Rebbe hizo, conociendo todos estos principios espirituales, conociendo el poder que está en nuestras manos, como ya lo hemos aprendido los días jueves, entonces, él sabía cómo manipular estas fuerzas espirituales, sabía cómo manipular estas energías. No es difícil de comprender entonces que en el momento que le tocó la mano a la suegra de Kefas, la suegra haya sido sanada, porque transmitió un poder que está en las manos para sanidad. Esto ya lo hemos aprendido también el martes pasado, parece que es la lección pasada, estamos aprendiendo el poder que está en las manos también. Dentro de este estudio lo enseñé. Alguien podría preguntar, pero ¿acaso no hemos sido enseñados que las enfermedades son parte de un tikkun, o sea, de una corrección? Y que la manera de sanar es haciendo teshuvá. Muy bien. Nosotros ya estudiamos que aquel texto que dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Eso se lo expliqué en la lección pasada. Usted puede entrar ahí en Face y ver la lección pasada, pero cuando yo le enseñé Mateo 8:13, ahí parece que está ahí está en Face, en la página de Face, está esta enseñanza.
Entonces, dice que si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Sin embargo, debemos de comprender otro principio, que también, si bien es cierto, las enfermedades vienen como un ticún, porque a veces se cometen pecados que sin darnos cuenta, nos pecamos, toda la manera que utiliza el cielo para sanar nuestra alma, para purificar nuestra alma, limpiar nuestra alma, es a través de una enfermedad, del sufrimiento de una enfermedad. Entonces los sabios de la Cábala dicen que todas las enfermedades son buenas, porque las enfermedades vienen a expiar el alma de un transgresor, de un pecador. Ah, bueno, pero también debemos de comprender que las enfermedades pueden venir también como formación del alma. O sea, no necesariamente, pecó, hay tal enfermedad. No, no, no. Pues también viene por formar nuestra alma, una enfermedad. Veamos. Esto es, a veces la enfermedad hace que no transgredamos los mandamientos. O sea, una enfermedad viene para que no transgredamos. Ejemplo, en el caso de Rab Shaul, según está escrito en el libro de a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7, está escrito, ahí está escrito de esa manera, que la grandeza de las revelaciones no me enaltezcan desmedidamente. Entonces, porque me ha sido dado un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satán que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muy bien, ¿de qué le sirvió entonces a Rab Shaul el aguijón en la carne? Que podríamos, digamos, pensar que fue una enfermedad. Pero él decía, yo le he pedido a Jesús que me sane, y él me ha dicho, bástate con misericordia. ¿Qué es lo que Rab Shaul está explicando aquí? Dice que el Eterno le colocó este aguijón, ¿para qué? Para no levantar su ego, para no enaltecerse. Entonces, eso hacía que él sea humilde. Veamos, el verso 9, pero antes de eso quiero explicarles. Entonces dice, lo que Rab Shaul expresa es lo que físicamente una persona puede sufrir. Ahora, si no hubiera pecado, es para evitar que esta persona vaya a pecar, o sea, va a ser dominada por el ego, va a ser dominada, que se va a enaltecer sobremanera, porque el ego es algo que está dentro de nosotros, y el ego es el que no hace que nosotros nos levantemos espiritualmente. Por eso, lo contrario al ego es la humildad, y la humildad es la parte más elevada de nosotros. Por eso dice, la Torah dice que el Eterno le da su misericordia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, Rab Shaul dice que este aguijón es su carrera para evitar que se enalteciera sobremanera. Entonces, ese ego que está dentro de nosotros, que Rab Shaul dijo que ese aguijón era para trabajar su ego, para trabajar su egoísmo, para trabajar ese sentirse superior, eso está dentro de nosotros. Y es con quien debemos de luchar para mantener una cadushá, para mantener una santidad ante el Creador. Ese ego lo tenemos que trabajar nosotros, no con una falsa humildad, no, no, no. Porque la humildad, yo les decía la vez pasada, es guardar los mandamientos. El que no guarda los mandamientos no se le puede considerar humilde. No, es que yo sé que está pensando usted, que si yo pongo una carita así de... No, no, perdón, esa sería carita de otra cosa, menos de humildad. O su vestimenta, ¿verdad? Que me voy a rasgar la vestimenta, que miren que soy humilde. Eso no es humildad tampoco. Ay, que voy a caminar despacito, tampoco es humildad. Humildad es obedecer a los mandamientos de Hashem. Yo se los he explicado de varias maneras. Entonces, la humildad es lo contrario al ego. Entonces dice Rab Shaul, yo tengo un aguijón en mi carne, dice, y cabalmente es para que yo no me enaltezca sobremanera. Ahora, en el verso 9 del mismo libro, segundo libro de los Corintios, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire qué dice, el poder. ¿Qué poder? El poder ejecutar todo lo que
conocía, porque a veces que la gente piensa que cuando dice el poder, es que yo soy Jimán quien tiene el poder. No es así, sino que dice el poder de poder ejecutar las cosas. Entonces decía Rashol, yo tengo ese potencial, yo tengo ese poder de mover también las energías, sí, pero esto se me va a perfeccionar cuando yo sea humilde, cuando yo manifieste que una debilidad en mí, o sea, no el ego, contrario al ego, ¿verdad? Entonces dice, me daré kabut, honor y honra. Ahí pusieron la palabra gloria. Entonces me voy a gloriar, dice, en mis debilidades, para que el poder de Mashiach, dice, repose en mí. Mire qué está diciendo, me voy a regocijar, o sea, me voy a, ¿en qué? En mis debilidades, para que el poder de Mashiach se perfeccione en mí. Pero está hablando de un aguijón que trae en la carne. Por lo tanto, entonces, la suegra de Kefas fue sanada por nuestro Rebbe Yashua. Pero para esto vamos a considerar uno que quizás hizo Teshuvah. O sea, no podemos decir que, porque según lo que estudiamos la vez pasada, es que para que una enfermedad sea quitada hay que hacer Teshuvah, confesar nuestros pecados, y dice la oración de fe sanará al enfermo. Eso ya lo expliqué la vez pasada. Ahora, es probable, pongámosle así, que la suegra de Kefa se haya transgredido, pero para ser sanada hizo Teshuvah. No es solo que Yahshua viene y le va a decir, sánese, sánese, y con el gran pecado adentro. No, eso es totalmente incorrecto bajo los principios de mandamientos. Entonces, segundo, que fue para que su ego no tomara el control de ella. Si la enfermedad puede haber venido para que su ego no tomara el control de ella. Y tres, la enfermedad de ella podía ser para mostrar la capacidad de nuestro Mashiach para sanar. Y no solo para sanar, sino también para levantar a los muertos, porque recuérdese usted que en el caso de Lázaro, los eventos fueron dados por ahí, según Mishneh Mashiach, aisladamente. O sea, Yahshua no andaba ahí levantando todos los muertos que había en Jerusalén. No, ¿verdad? Ni tampoco andaba sanando a todos los enfermos. No, tampoco. Entonces, el verdadero propósito de su manifestación de Mashiach en este mundo era para enseñar Torah al judaísmo que estaban tergiversando la Torah, y también para el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como él dijo, yo no he sido enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo expresó. No podemos considerar entonces que su propósito era venir a sanar a los enfermos. Solo a eso, no, 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 no. Sí, él sanaba porque conocía el potencial que él tenía. Recuérdese usted que en una oportunidad había una persona que le gritó y le dijo, Yahshua, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Yahshua no andaba buscando enfermos para sanarlos, no. Él venía a enseñar la manera correcta en que tenemos que vivir en los mandamientos. Entonces no podemos considerar que su propósito era venir a sanar a los enfermos físicamente. Yo sé lo que está pensando, pero es que el profeta dice que él se llevó nuestras enfermedades, que él llevó nuestros dolores, que él llevó nuestras heridas. Sí, pero no son dolores físicos, no son enfermedades físicas, sino lo que él llevó en el madero fue las enfermedades del alma, las enfermedades que tienen que ver con violentar los mandamientos, los dolores que tienen que ver con violentar los mandamientos. Entonces, él no vino, en su propósito, él sabía. No andaba buscando enfermos para irlos a sanar, no, no. Sí, 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 que le van algunos enfermos para que los sanara. Correcto, pero él no andaba buscando enfermos para sanarlos. Uno. Entonces, él lo hizo, lógicamente sanaba a los enfermos, ¿verdad? Porque él tenía el poder en las manos para hacerlo. Y no solo en las manos, en su palabra, recuerde usted que el poder de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco vino a levantar a los muertos, tampoco fue su misión era levantar a los muertos, no. Bien, levantar a los muertos por los muertos espirituales, como nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, dice, pero a través de las enseñanzas de él, ahora él nos dio vida, significa que nos dio la enseñanza de los mandamientos para que nosotros ahora vivamos en los mandamientos. Mire, qué fácil entenderlo. Entonces,
realmente el propósito no era venir a levantar a los muertos. Ah, pero lo hizo con Lázaro. Lo hizo con Lázaro, correcto, Baruch Hashem. Lo hizo con Lázaro, pero él mismo lo dijo, ¿sí? Él mismo lo dijo que lo que él estaba haciendo era para que se diera testimonio de que realmente Hashem lo había enviado. O sea, no, su función no era venir a levantar a todos los muertos. Ah, a los muertos espirituales sí, pero los muertos así que están en sus tumbas, dejémoslos reposar, dejémoslos en paz, porque ellos están mucho mejor que nosotros. Entonces, si Yahshua hubiera venido a levantar a los muertos, por decir algo así, les quita el ticún a todos, los vuelve otra vez a meter a este mundo lleno de maldad, lleno de dolor, cuando dicen los sabios que la otra dimensión es mucho mejor que esta. Pero Hashem. Entonces, él vino y todo lo que hizo fue para que el pueblo judío en su momento se volviera al Elohim verdadero, quitando toda la religiosidad manifestada en ellos. Entonces viene la fiebre, dejó a la suegra de Kefas y sanó, hasta el punto que se levantó y les empezó a servir. Ah, aquí usted puede pensar, sí, les empezó a servir bistec, les empezó a servir caldito de gaída, empezó a servir caldito de pato, porque aquí se levantó y les servía. La palabra servir también lleva otra connotación cultural judía. Shalom Alejen a todos, cariño, espero en el Eterno haberme dado a entender. Shalom Alejen, si cualquier duda me pregunta sin pena. Shalom Alejen, oye.